Buenas, Guillermo, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo viene su semana? ¿Cómo viene su semestre? ¿Dudoso y polémico? Claro, claro, me imagino que están teniendo todo juntos. Igual, lo bueno es que, si se quiere, si quieren verlo como bueno, es que el curso de taller lo vamos a terminar un poco antes que el resto de los cursos, así que probablemente van a tener un tiempito ahí sin clase sin tener que hacer nada, antes de los parciales de ustedes de otras materias. Así que ya está. La idea es que la última clase hagamos una presentación final, que va a ser individual, en la que ustedes van a tener que presentar algún trabajo, mmm, que se los vamos a asignar aproximadamente al azar. Digo aproximadamente porque está en función de las fortalezas y debilidades que encontré para cada uno, voy a asignar trabajos específicos. Este, Pero después, igual, después de la presentación, o sea, van a tener que hacer como hicieron la clase pasada, por ejemplo, de una de las actividades, pero luego le vamos a hacer preguntas generales del curso. Pero eso es la última clase. Y con eso tienen o bien la exoneración o si no, tienen que recursar, porque no tenemos examen de este curso. Bueno, eso está para decidirse. Las posibilidades son dos. Una, que nosotros les demos el, que ustedes tengan que preparar una presentación de todo y en el momento se les pide una. Eso es lo que suele pasar en los exámenes de taller 1, taller 2, laboratorio 1, 2, 3A. Generalmente es así. Eh, se les, ustedes hacen artículos, escriben artículos y hacen presentaciones de todas las experiencias y se les sortea una y tienen que presentar esa. Si tienen proyecto, generalmente es el proyecto y una, o algo así. Pero esta vez no estoy seguro. Yo la clase que viene se los digo bien cuando lo decidamos. Me parece, para mí lo más razonable es decirles unos días antes qué experiencia va para cada uno, para que tengan algunos días para preparar. Y ya está. Pero bueno, eso lo vamos a definir mañana, así que mañana ya les digo.
Buenas, buenas. Buenas, ¿todo bien? ¿Está parando gente, no? Matías, ¿no? Lucas, ¿está faltando? Comentó en el grupo que estaba teniendo unos problemas. Ah, está. Y Stephanie. Bien. Bueno, yo todavía no miré las figuras que me mandaron, pero tuvieron tiempo para mejorarlas y eso, y que queden las figuras bien hechas del video, su video traqueado, y tienen resultados razonables. Esa sería la pregunta primera. Capaz que lo que podemos hacer es hacer una rondita rápida de que cada uno comparte una pantalla, muestre la figura que logró para el movimiento X y para el movimiento Y. O sea, para el movimiento en el eje horizontal, el vertical, a ver si estamos teniendo cosas razonables. ¿Les parece? No sé. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere Empiezo empezar? yo que lo tengo acá. Dale, déjame ver si te puedo. Dale, para que pruebo. ¿Puedes compartir? No, no me deja. A mí no me deja habilitarte compartir, así que te voy a hacer Perfecto. operador. Listo. Sos el capo ahora. Ahí está. Ah, pará, tenía que. Ah, ya estaba grabando. ¿Puse a grabar yo? Ah, no sé, yo no puse. Está. Tengo Alzheimer. ¿Alguien puso a grabar Bueno. que no soy yo? Pregunta por esto. Porque. Ah, no, la puedo tener yo, así que sí. Bien. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto, se ve. Bueno, ¿y No veo qué te parece, el eje Rodrigo? horizontal. No veo porque está la Ah, por barrita el coso este. de zoom. Si puedes. Igual, mira, a ver si puedo abrir las dos a la vez y listo. No, pero ahí lo vemos bien. ¿Qué les parece a Ah, los demás? ¿Está razonable? a mí me pareció razonable porque el movimiento en X es un movimiento uniforme, ¿no? Ujú. En forma sí. ¿Y qué tal en los rangos que está alcanzando? O sea, por ejemplo, Uy, no me deja las dos a la vez. va como Bueno. 70 centímetros. ¿Es razonable con cómo tiraste la pelota? Sí, O sí, que era más o haya. menos lo que medía el encuadre, sí. Bien, ¿y el tiempo que demoró? A ver, ¿cómo es? Eso depende mucho de Dice la velocidad inicial, ¿no? que es como 0,5 segundos más o menos. Y me parece que sí, ¿Medio es segundo? bastante, ¿Medio segundo? sí, Ah, y no capaz pasa que muy nada. poco, No, si cayó rápido puede ser. ¿Cuántos puede puntos ser, ¿no? tenés en 0,5 segundos? 18 creo que eran, porque no Ah, tenía mucha velocidad de grabación. pero 18 puntos en 0,5 segundos es rapidísimo. Fíjate que A ver, tenés me fijo. 30 cuadros por segundo. Ah, no, está bien, tiene sentido. Es 30 cuadros por segundo, más o menos razonable. Claro, es verdad, sí. Muy razonable. Bueno, y acá está a ver, ahí está la de movimiento ni, que, Sí, yo no la. Dejaste de compartir. sí, mira, bueno, ahí volvió a compartir. A ver. Em, ¿Qué tal? Que este es un movimiento, como es un movimiento parabólico, el movimiento de ni es un uniformemente acelerado. Sí, pregunta, ¿y cómo fue el lanzamiento tuyo? Yo estaba abajo del encuadre de la cámara y lo tiré con la mano y
Y el primer frame se ve que está un poco más arriba del 0. Ahí va. Perfecto. Y después sí siguió hasta abajo. Me parece que está buenísimo. Dale, Perfecto. dale, muchas gracias. ¿Hay más? Voy yo. Dale. No puedo compartir. Tenés que habilitarle compartir, Bruno. Uy, me recolgué. Ezequiel, ¿verdad? Sí. Perfecto. Creo que podés habilitar compartir para todos. Y si no, haceme hospedador a mí y yo lo hago. No, le hice host a él, así que me da las Bueno. manos. Te la- Ya, espera que- Me hiciste a mi otra cuenta. Espera. Ah, hago al revés. Ah, ya no puedo hacer nada. A ver si puedo ahora. Ahí está. Bueno. La primera gráfica de posición en función de tiempo. En Ahí el se eje ve, X. sí. A ver, Rodrigo la vea. Tenés 0,3 segundos. Está Sí. re prolija la gráfica. ¿Necesita MATLAB? No, Scala. ¿En serio? Ah. Sí. Bien. Demoró 0,3 segundos tu movimiento, más o menos. Sí, la tiré desde ahí arriba de una mesa que no tuviera, Mm. ¿cómo está? Velocidad vertical. Y este fue el momento en eje X. Ya Ahí va. abrí el eje Y. Capaz, sí. ¿Cuánto se movió? 60 eje Y. centímetros más o menos. Sí. Sí, más o menos. Sí, pues, Está. para eje X más o menos 60 centímetros y acá sí, Sí. también más o menos. En el eje Eje Y. X, volví a ponerle el eje X. Sí. Espera, ahí. Capaz que podés fijar el 0, porque Este, viste que te va a los valores como que están decreciendo, ¿no? A valores de X negativos te van. Yo claro, qué sé, si querés por prolijidad, hacerlos que vaya, o sea, poner el primer punto como 0 y que vaya a valores positivos. Pero eso en realidad es arbitrario, ¿no? Porque es, la orientación, el claro. sentido y el lugar donde uno elige el origen es arbitrario. Pero Claro, el tema que, por prolijidad nomás. Y lo mismo claro, lo para Bruno. o sea que me di cuenta después que tomé los ejes al revés. O sea, tomé el X positivo a la izquierda y positivo Sí. hacia arriba. Y el Muy movimiento bien. fue hacia abajo, hacia la izquierda. Claro, Digo, X fíjate positivo hacia la derecha. si se te ocurre cómo cambiarlo, ¿no? Porque es cuestión de, para cambiar, correr el origen es cuestión de sumar una constante, ¿no? Y para invertir en los roles es cuestión de tomar el valor absoluto, si querés. Bueno, No de tomar el valor sí, sí, absoluto porque tenés ahora positivos y negativos, así que tendrías... Bueno, primero corres el origen y después tomas valores absolutos, ahí sí te va a funcionar. bueno, después veo. Pero lo podés hacer con Scilab mismo. Ah, bueno. Eso es todo. Dejo Me compartir. parece que está bien. ¿Alguno le dio algún valor? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Alguno le dio un valor que no sea razonable? Por ejemplo, un tiempo de vuelo que sea distinto al entorno de un segundo, que se vea en la gráfica, o distancias que les den incoherentes, de alguna forma. No, a mí me dio bastante lógico con el movimiento que hice. Está. Está bueno, entonces capaz que dejamos así. Bien. Tenemos entonces la situación, o sea, los videos los tenemos traqueados. ¿Conocemos los modelos? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería un buen modelo para el movimiento horizontal? Llamémosle X. ¿A qué le llamarías modelo? Alguna ecuación de movimiento de la que se desprenda
O sea, una ecuación de posición en función de tiempo que sea un buen modelo con el que se deberían corresponder los datos. Por ejemplo, para la proyección horizontal del movimiento. ¿Qué esperaría uno según un modelo básico? El modelo a Que orden la vez- cero. O sea, que sea una recta en sí, que pasa por el origen. Va por el origen, sí. ¿Cómo? Que sea una recta, claro. Pero ¿cómo? ¿De dónde sale eso? ¿Qué Tiene que hipótesis conocer la velocidad. ¿Qué hipótesis tendríamos que ponerle al movimiento de la pelotita para que eso sea correcto? Que la velocidad en el eje X no cambie. Que La sea la velocidad misma en el eje constante. X no cambia. ¿Y qué hipótesis tenemos que ponerle para que la velocidad en X no cambie? Pensemos en modelo newtoniano, ¿no? Que no tenga aceleración. Que no tenga aceleración. Bien. Y para que no tenga aceleración en el eje X, ¿qué tiene que pasar? Estoy de acuerdo. Que la aceleración gravitatoria tiene que ser perpendicular a la velocidad en el eje X Ahí va. Tiene que durante ser todo el trayecto. perpendicular al eje X. O sea que, en sí, si nos paramos en el paradigma de Newton, de las leyes de Newton, entonces tenemos una única fuerza actuando, que es la atracción gravitatoria, y que es una fuerza que apunta hacia abajo, ¿no? Esa es la hipótesis que tenemos. O sea, que todo... ¿Se ve esto? No sé si yo escribo para acá. ¿Están? Sí. ¿Esto lo leen derecho? A ver. Sí, Sí, efectivamente. Ah, porque cuando yo me miro mi propia cámara, yo lo veo invertido esto, por eso, pero capaz que ustedes lo veían bien. No, lo vemos bien, se ve Perfecto. bien. Está, perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, lo que tenemos tenemos un cuerpo que tiene cierta velocidad, imagínense que el cuerpo está en medio de su viaje, así que el vector velocidad va a estar inclinado, pero que si uno hace un diagrama de fuerzas, la única fuerza que tiene es una fuerza que es el peso y va hacia abajo. ¿Sí? Y después no tenemos ninguna otra fuerza que uno podría modelar. Podemos tener una fuerza del aire, que lo podemos modelar como un rozamiento viscoso, por ejemplo. No lo estamos considerando. Podemos considerar otras fuerzas, efectos de corrientes de aire y demás. No estamos considerando nada. O sea que nuestra hipótesis es que el cuerpo está bajo el efecto del peso nomás, de su propio peso. En ese caso, ese es el modelo del que después deducimos que el movimiento horizontal entonces no tiene que tener velocidad, porque si uno no tiene que tener aceleración, porque si uno descompone entonces el movimiento, lo descompone como una componente horizontal del movimiento y una componente vertical, resulta que la componente horizontal no tiene ninguna fuerza actuando sobre él, porque en la dirección horizontal no hay ninguna fuerza, ya que la única fuerza que está actuando es una fuerza vertical, por lo tanto no tiene componente horizontal. Entonces, ya de eso suponemos que, si se quiere, la aceleración en el eje X, perdón, el eje horizontal, vamos a llamarle, no sé, X e Y, ¿sí? ¿Se ve? Me avisan si se distingue, porque aparte soy una pistola escribiendo, así que mi más en estos pizarrones chiquititos. Entonces, la aceleración en el eje Y que vale 0, ¿sí? Perdón, en el eje X vale 0. Entonces, la velocidad en el eje X tiene que ser cierta constante, ¿no? Que en definitiva va a estar dado por la velocidad inicial, si quieren el vector velocidad inicial, el módulo multiplicado por el coseno del ángulo con el que salió, es eso. Todo esto ya lo vieron en física 1, por eso no ahundo mucho. Esto ya si alguno tiene una duda me para y me pregunta. Y después tenemos entonces, que de acá sale que la velocidad, la posición en X, como función del tiempo,
Tengo reglas para fijar esto. Es la posición en función del tiempo es la velocidad en X, que va a ser una constante, por T, si se quiere, más una posición inicial. Este es nuestro modelo en X, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos, dados nuestros datos experimentales, encontramos la función, esta sería nuestra función. Vieron que es una función lineal, ¿no? X de t es b sub x por t más un x0. Entonces, si nosotros encontramos, tomamos nuestros datos experimentales y buscamos los parámetros de la recta que mejor se correspondan con nuestros datos experimentales, los parámetros serían la pendiente y el término independiente. La pendiente, ¿qué información nos daría? En la gráfica de posición nos daría el ángulo de movimiento, ¿no? Claro, totalmente. Ese sería el ángulo de movimiento. Y en cuanto a la ecuación de movimiento, ¿qué nos diría? La pendiente de esa recta, si se quiere. Ahí me confundí. Claro. Nosotros tenemos una recta, nuestro modelo de asumir que solo había una fuerza hacia abajo actuando, nos llevó a deducir que el movimiento horizontal, la posición horizontal del movimiento con función del tiempo es X es B por T más un término independiente que es X0, que es una posición inicial. ¿Sí? Entonces, bien, toda esta información, para conocer perfecto la ecuación de esta recta, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué términos deberíamos conocer? Para saber por completo. X es nuestra función y T es nuestro tiempo, así que esos son variables. Pero lo demás... La velocidad inicial con la que sale. Exacto. ¿Qué decías, Guillermo? Disculpa. Y bueno, y ambas. La posición inicial y la velocidad inicial. Exacto. ¿Se ve? Lo que tenemos que tener es la posición inicial y la velocidad. Y mi pregunta es, ¿la pendiente qué te dice de esas dos? La velocidad. La velocidad, exacto. Esta es la pendiente, porque la ecuación de nuestra recta, esa es la pendiente. ¿No? Compárenlo con la ecuación cualquiera de una recta de I igual a X más B. El A es la pendiente. Y el término independiente, o el corte con el eje Y, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dice? La posición inicial. Exacto, la posición inicial respecto de donde nosotros fijamos el origen. ¿Sí? Claro. Porque siempre depende de eso. Bien, eso es para el movimiento horizontal, ¿no? Ahora, para el movimiento vertical... recién veo, Sofía, que pusiste la velocidad. No sé si lo pusiste antes. No estaba viendo el chat y ahora sí. Bien, eso respecto a nuestro movimiento horizontal. Ahora, nuestro movimiento vertical tiene otra componente, ¿no? Hasta nuestra aceleración, en vez de hacer nuestro movimiento vertical, surge de decir que la aceleración en el eje Y también es constante, pero no vale 0. ¿Cuánto vale? 9,8. 9,8. Claro, vale G. 9,8, 9,81, bueno, ustedes tienen un montón de cosas. Bien. Depende incluso del lugar en la Tierra en el que estemos, va a valer cosas distintas. Pero si nuestra aceleración es constante, una pregunta, ¿qué tipo de movimiento era entonces la componente horizontal del movimiento? De los movimientos que ustedes definen en física general o en el liceo. Un uniforme. Exacto, rectilíneo y uniforme. Eso. Uniforme porque tiene velocidad uniforme.
La velocidad no cambia en todo el movimiento. En el caso de movimiento vertical sí cambia la velocidad porque, bueno, tenemos una aceleración. Nuestra aceleración vale g. Lo que es constante en este caso, en vez de ser la velocidad, es la aceleración. Entonces, si la aceleración en i vale g, entonces la velocidad en i, como función del tiempo, va a ser... Vieron que de aceleración igual 0 a velocidad igual constante, pasamos, en realidad, ustedes ahora ya vieron integración y todo, pasamos integrando una vez nomás. Y para la posición integramos de vuelta. Y ya está. Nuestro modelo establece hipótesis sobre aceleración, por eso conviene ir para atrás integrando. Entonces, aceleración en i vale g. Entonces, nuestra velocidad, integramos una vez, cuando integramos una constante, nos queda básicamente la ecuación de una recta, porque va a ser la velocidad va a ser g por t. Si se quiere, como consideramos para abajo, si quieren, vieron que nuestro eje y iba para arriba, nuestro eje y tenía sentido hacia arriba, entonces Menos g sería, claro. Menos g. Entonces a la velocidad y le podemos poner menos g por t, más una velocidad inicial, siempre hay. B0i, llamémosle, que es la velocidad inicial. B sub i es la velocidad que tiene como función del tiempo, la función. B0i es la velocidad inicial en el eje y. Es que acá en Bx le era una constante. Le podríamos haber puesto B0x acá. Y si pasamos a la posición, tenemos que integrar de vuelta. Entonces nuestra i de t va a ser, integramos g por t, que queda, ¿cómo queda? Integrar menos g por t. Un medio Menos más un menos medio un medio. gt cuadrado más Exacto. b0 i por t más x0. Perfecto, exactamente, como dice Martín y Guillermo. O sea, integrar menos g por t nos da menos g por t cuadrado sobre 2 más b0i por t más x más i0. Un i0 porque siempre tenemos una altura inicial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones. A ver si tengo otro color. Tenemos una ecuación de movimiento, perdón, una ley horaria, no sé si ustedes escuchaban hablar de ley horaria, que es la solución de una ecuación de movimiento, que nos dice cómo va a ser la componente horizontal del movimiento, según nuestro modelo. Y una ley horaria para el movimiento vertical, que nos dice cómo va a ser la altura como función del tiempo. ¿Sí? Eso es nuestro modelo. Necesitamos comparar nuestros datos experimentales con nuestro modelo que nos arroja estas dos ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical respectivamente. ¿Ah? Entonces, si tomamos nuestros datos experimentales y los comparamos y encontramos, por ejemplo, nuestros datos experimentales para el movimiento horizontal, según nuestro modelo debería ser una recta. Entonces, si encontramos la ecuación de la recta que mejor se corresponda con ese conjunto de datos, entonces vamos a poder tener una estimación de b sub x y de x0, y también, si estudiamos qué tan bien fue esa correspondencia, o sea, qué tan bien se puede corresponder el conjunto de datos con la mejor recta que encontremos, entonces también estaríamos, de alguna forma, cuantificando qué tanta correspondencia tenemos entre el modelo y nuestros datos experimentales. Eso es lo que buscamos. Lo mismo podemos hacer para el eje Y. Por ejemplo, en el eje Y, en vez de tener una recta, tenemos una ecuación que es un polinomio de segundo grado en el tiempo, ¿no? O sea, la ecuación de una parábola, básicamente, que es lo que esperamos. ¿Sí? Ahora, en este caso, el coeficiente que está multiplicando al término del segundo grado es menos g sobre 2. ¿Vieron? Entonces, de hecho, es otra forma de corroborar que también se está correspondiendo los datos experimentales con el modelo, es, por ejemplo,
encontrar la ecuación de la parábola que mejor se corresponde con los datos experimentales, que eso ahora vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, ustedes van a deducir cómo hacerlo. Y mirar la pendiente, por ejemplo, mirar el término de la ecuación que nos encuentre, de la ecuación de segundo grado que nos encuentre, y compararlo con menos g sobre 2. Y ver qué tan cerca están. Eso sería una forma. De hecho, después, el coeficiente del término de primer grado nos da una estimación de cuál es la velocidad inicial, la componente vertical de la velocidad inicial. Y el término independiente, la ecuación de la parábola, nos va a dar cuál es la altura inicial respecto a donde elegimos la altura, el origen de nuestra altura. ¿Está? ¿Se entiende más o menos lo que queremos hacer? ¿Se entiende? Sí. De hecho, algunos ya lo hicieron. Bruno, vos ya lo hiciste, Martín ya lo hiciste, y Sofía ya lo hiciste. Lo que pasa es que no sabían lo que había atrás, pero les pasé una rutina que era Polyfit, ¿se acuerdan? Para los datos de la ley de Zip. Que la corrieron, que calculaba. Bueno, la rutina lo que aplica es un método para encontrar el polinomio del grado que uno quiera que mejor se correspondan con los datos. En la casa de la ley de Zip, no sé si se acuerdan todos, pero la presentación de los compañeros, lo que teníamos era que nuestro modelo, el modelo era la ley de Zip en sí mismo, predecía una relación lineal entre el logaritmo de la frecuencia de aparición de las palabras y el logaritmo del ranking de la palabra. Que el ranking de la palabra era cuando ordenábamos las palabras de mayor frecuencia a menor frecuencia, en qué lugar aparecía cada una, básicamente. ¿Sí? Entonces, entre los logaritmos había una relación lineal, entonces les pasé esa rutina a Polyfit que encontraba la ecuación del polinomio de grado que sea, pero en este caso le dijimos que era de grado 1, que mejor se correspondía. Y de ahí obteníamos la potencia de la ley de potencias y todas esas cosas. Vamos a hacer algo parecido, pero vamos a hacerlo para el movimiento horizontal y para el movimiento vertical que tenemos, ¿no? Bueno, y el método que vamos a utilizar es un método que se llama mínimos cuadrados, que es el método más sencillo que yo conozco, por lo menos, para encontrar la recta que mejor se corresponda con un conjunto de datos. Eso probablemente en física experimental en el liceo ya en algún momento lo hicieron, pero por otros métodos que están rotundamente mal, en general. ¿Alguno recuerda haber encontrado la recta que mejor se correspondía con algún conjunto de datos en el liceo? ¿O en otra disciplina? No recuerdo. Yo sí, pero no recuerdo bien cómo lo hicimos. Me acuerdo que ya el programa nos daba la recta en sí. Ah, usaban un programa. Capaz que lo hacían en Excel. Si te digo te miento, no me acuerdo nada. No. Yo creo que Excel tiene una rutina y utiliza mínimos cuadrados también. Tendría que chequear qué método usa, porque en realidad hay otros, pero los otros son un poco más... Sí, no, cuadrado por cuadrado. Sí, hacer la gráfica ya era un embole, te quería matar. Yo recuerdo que a mí lo que me hacían hacer era la pendiente máxima y la pendiente mínima. Era como tomás el conjunto de los datos y unís los datos que te dan mayor pendiente, el par de datos, y unís el par de datos que te dan menor pendiente, y decís, bueno, la pendiente está entre esos dos, calculás el promedio para la pendiente. Era una cosa así. Pero eso está rotundamente mal, de hecho, porque uno tiene un conjunto de datos, capaz que tiene 100 datos, y en realidad para la pendiente máxima y la pendiente mínima, a lo sumo está considerando 4 datos de los 100. O sea que no estamos realmente obteniendo información de todos los datos, sino que estamos obteniendo de 4 datos. Estamos perdiendo un montón de información. Y eso nos lleva a estimaciones que pueden estar bastante incorrectas. Necesitamos una forma de encontrar, dado un conjunto de datos, un polinomio de cualquier grado. De hecho, no solo funciona para polinomios, en general, funciona para cualquier conjunto
para cualquier modelo. El problema es que ahora vamos a ver por el método que en muchos casos no es muy fácil, si el modelo no es polinomial, o un modelo sencillo, exponencial, logarítmico, etc., no es muy fácil encontrar los parámetros de la ecuación que mejor se corresponde. En un polinomio siempre es muy fácil. Pero en este caso tenemos polinomio de primer grado y polinomio de segundo grado, así que no hay problema. Bueno, esto se entendió. ¿Puedo borrar acá? Igual queda... Borro. La clase queda grabada, así que está. Y en 2 minutos esto se termina, así que... Pero vamos a plantear un poquito el problema que tenemos, vamos a plantearlo un poco gráficamente y un poco matemáticamente. Y lo que me gustaría a mí es que me ayuden, o que entre todos construyamos un método para encontrar, en el caso más sencillo, por ejemplo, tenemos una recta y tenemos un conjunto de datos. No sé si leyeron ya el documento de mínimos cuadrados, pero está. Básicamente vamos a hacer la hipótesis de que tenemos un conjunto de datos que se corresponde con un modelo lineal, y lo que queremos es encontrar la ecuación de la recta que mejor se corresponda con ese conjunto de datos. ¿Por qué da? Porque tenemos un modelo lineal, pero no sabemos los parámetros. Es lo que nos suele pasar en experimental. Y de hecho, la experimentación, para estudiar la correspondencia del modelo con el conjunto de datos, tenemos que de alguna forma calcular los parámetros y evaluarlos. Este método va a ser, la idea es que lo que hagamos sea extrapolable a cualquier tipo de modelo, un modelo que tenga otra ecuación que no sea lineal, pero para fijar ideas siempre conviene empezar a considerar que es lineal. Simplemente porque es más sencillo visualizar. Entonces básicamente lo que tenemos es un conjunto de datos, por ejemplo, no sé, si quieren, tiempo, t, y x, o sea, ya vamos a pensar en nuestra posición en función de tiempo. Tenemos un conjunto de datos que están ahí dispersos. Supongamos que tenemos, no sé, 20 datos. Y tenemos una recta que no sabemos nada, no sabemos, esta recta en negro puede ser cualquier cosa.